Muy bien, Ari, cuando quieras podemos continuar. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Víctor. Después de ver un pequeño pantallazo sobre lo que es el acuerdo de valoración y sobre el lugar donde se da este control, que es en cuanto a la mercancía, está seleccionado algún canal, ya sea amarillo o sea rojo, vamos a desglosar sobre los conceptos con los cuales se trabaja. En primero vamos a trabajar con un concepto sobre lo que es el valor, ¿no? Vamos a trabajar con el concepto sobre el término de qué es el grado de utilidad que tenemos sobre las cosas, ¿no? Su cualidad y además que el mercado, sociedad y el uso que le demos para determinar el precio de esa mercancía y ese valor. Con eso vamos a trabajar. Existen otras definiciones, pero esta es la más adecuada a objeto de jalar a lo que es el acuerdo de valoración, ¿no? Los países miembros de la Comunidad Andina, a los cuales pertenece Bolivia, han decidido de manera grupal adecuar el acuerdo de valoración. El acuerdo de valoración surge de una organización que es la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, como una entidad que regula las reglas de juego, las normas en el comercio exterior, establece ciertos criterios objeto de que las aduanas de los países establezcan la base imponible, establezcan el monto por el cual van a cobrar los impuestos, ¿ya? Entonces dice a estos países, miren, este va a ser el procedimiento por el cual ustedes van a cobrar los impuestos, ¿ya? Pero lo van a cobrar en base a un monto dado, ¿ya? Y esta organización establece 6 métodos de valoración, 6 métodos por los cuales las aduanas, junto con junto con el importador, van a establecer qué se va a sumar de todos los pagos hechos por el importador al exportador a la base imponible, ¿ya? Y qué no se va a usar, o sea, qué se suma y qué no. Es por lo cual los importadores deben de concentrarse en el primer método de valoración. Son 6 métodos, ¿ya? Y el principal es el primer método, que es el método de valoración de transacción. Esta se basa en el precio realmente pagado por pagar por las mercancías. Todo lo que ustedes han pagado al vendedor de manera directa o indirecta tiene que ser tomado y tiene que ser metido en la base de datos de la Aduana Nacional en su declaración de importación y decir esto es el monto que yo he pagado, ¿ya? A ese monto pagado hay que sumarle flete y seguro, ¿no? Fletes y seguros. Dependiendo del medio de transporte, se sumará una parte del seguro, se sumará una parte del transporte y eso va a conformar la base imponible, ¿ya? Y es el más importante, ¿por qué? Porque se basa en toda la información presentada por el importador. Y es uno de los pocos métodos, si no es el único, donde el importador puede pelear para su aplicación, puede presentar descargos y hacer mucho para que se acepte este primer método. Con los restantes métodos, métodos 2, 3, 4, 5 y 6, los aplica directamente la aduana nacional y se llaman métodos secundarios o métodos sustitutivos, donde la participación del importador se reduce enormemente y en algunos métodos hasta desaparece, ¿ya? Pero estos métodos, ¿qué función cumplen? Simplemente de ayudar a la aduana a establecer el monto por el cual se van a cobrar impuestos. Esa es su principal función, ¿ya? La misma Organización Mundial de Comercio indica y les dice a las aduanas nacionales, deben hacer hasta lo imposible para aplicar el primer método de valoración, ¿ya? Tienen que hacer hasta lo imposible. De hecho, se le autoriza a la misma aduana nacional, a las aduanas nacionales de los funcionarios públicos, negociar con los importadores para establecer una base imponible para mercancía que quizás no se tengan importaciones pasadas, ¿ya? Y se tengan dudas sobre los documentos presentados. Se le permite negociar, no la mala concepción de negociar, no, negociar no es como tal. Mi mercancía vale 10.000, dice el importador. La aduana dice, no creo que vale un poco más. Y además debería de serlo porque si no, tus documentos no entrarían en contradicción. Dices, el importador dice, no, ha sido un error. La aduana dice, no lo creo. Muy bien. Tú le dices a la aduana, muy bien, si no, ese no es mi precio, $10.000, ¿cuál es el precio realmente? La aduana le puede decir, bueno, mira, podemos recurrir a maneras de establecer el valor de tu mercancía buscando mercancía similar o idéntica. Tú puedes decirle, no hay.
¿no? Hay, pongamos el ejemplo, los drones. Imagínense el lío que ha tenido la primera vez que ha tenido un dron. Hacia atrás no hay una referencia, quizás un juguete como un helicóptero a control remoto, pero los drones tenían funciones mucho más amplias. Algunos podían estar trabajando con inteligencia artificial. Y eso le sorprendería al funcionario de aduanas y diría, bueno, ¿realmente es lo que has pagado? Y empiezan a ellos a discutir. ¿Por qué crees que vale más de 10.000? Bueno, el funcionario, si es extremadamente técnico, le va a decir, bueno, hay un helicóptero a control remoto que ronda los $10.000 y esto es de hace 5 o 6 años. El tuyo tiene unas hélices mucho más resistentes, tiene algunas partes que están conformadas por oro, aleaciones, tiene inteligencia artificial, tiene un software muy complejo, es el primer modelo que está llegando a Sudamérica. Entonces tiene por su lado la generación de dudas, es decir, no creo que valga 10.000. Y por su lado, el vendedor, el comprador tiene, el importador tiene toda la información. Puede decirle, no, antes de hacer comparaciones tienes que primero saber cómo funciona un dron, de qué está hecho, por qué lo tengo este precio, cuál ha sido la razón por la que yo le he comprado, en qué condiciones le he comprado, si había descuento, bla, bla. Entonces los dos empiezan a decir, ¿por qué no creo que ese tu precio es realmente pagado? Y el vendedor decir cuáles son las razones que justifican ese precio. Entre ambos llegan a un medio y le dicen, bueno, mira, según las piezas, podemos establecer que esto vale 9.000, según el software, según la información que tú tienes, pues puede estar costando 11 y la aduana le dice, ¿qué te parece? 11.000. Pero no decirle, oye, yo te ofrezco tantos, no. Tiene que decirle las piezas por separado dan $10.000. El software, si lo vas por separado, vale 1.000. Yo creo que son 11.000. Entonces el importador puede decir, bueno, ya, de acuerdo, está bien, no tengo más descargos, quedaremos en ese precio en 10.000. Eso es negociar. Ya, es a eso a lo que se ha llegado con el acuerdo de valoración del OMS. Hasta eso le permite a los funcionarios de aduanas llegar a negociar. Por eso es importante el primer método de valoración. Bueno, creo que repetí la diapositiva. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la utilidad del valor en aduanas al momento de importar una mercancía? Para la aduana, primero, con toda la información que se ha generado, es directamente establecer la base imponible, ¿ya? Para las mercancías que están importando. Con esto se puede, en algunos países, en Bolivia sí, generar lo que va a ser la base para el cobro de los impuestos internos, ¿ya? Por otro lado, también el valor en aduanas permite brindar un nivel de protección de la producción nacional contra los vendedores de afuera, contra los exportadores. Sí, es una herramienta proteccionista también, ¿ya? Hagamos el caso de las pequeñas empresas de confección textil que tenemos en Bolivia. Estaban teniendo problemas con las enormes importaciones de ropa proveniente de China, proveniente de la India, y también tenían problemas serios con el contrabando de ropa usada. Estas pequeñas empresas decidieron presionar al gobierno de turno, y el gobierno de turno no reaccionó bien, ¿ya? No reaccionó bien. Lo usual hubiera sido de que se reduzca el precio, bueno, se reduzca la base imponible de la materia prima de estas empresas, esas pequeñas empresas de confección, o sea, reducir el gravamen arancelario, reducir el IVA a lo que es la tela, a lo que son los botones, a lo que es el hilo, a la maquinaria, reducirlo para que seamos más competitivos en el mercado interno. No lo hizo. De hecho, recién hace unos 2, 3 años lo han hecho por la pandemia, han reducido los impuestos, han suspendido el pago de impuestos para bienes de capital. Entonces, sí se podía haber hecho. Entonces, en esos años, hace unos 8, 9 años, el gobierno de Bolivia decide aumentar los impuestos a la importación de ropa. ¿Ya? Los dispara enormemente, IVA, y se genera más controles, se autoriza un viceministerio a que lleve adelante un registro de los importadores de ropa. Lo hacen muy complicada la importación. ¿Ya? Lo hacen muy complicado. A razón de poder proteger a los pequeños confeccionistas que tenemos en Bolivia. Y ha ocasionado que se incremente el contrabando. Ya, lo ha ocasionado. Y ha llegado un punto tal en que aún así, con el pago de esos impuestos, sigue habiendo ropa más barata que la que se confecciona en Bolivia. A ese lado, digamos, que el acuerdo de valoración busca que no se aplique esas cosas. Busca de que todas las importaciones se regulen de cierta manera, todas las importaciones se revisen de cierta manera y a todas las importaciones se les cobre impuestos de cierta manera. Yo creo que eso es lo que se quiere, que a todos se los trate de manera igual.
Aparte de eso, sirve el acuerdo de valoración y además el establecimiento de valor en aduanas para generar estadísticas de comercio exterior más exactas, ¿no? Si todos valoramos de la misma manera, podemos generar datos que podamos comparar de manera adecuada, ¿no? Bolivia ha importado 10.000 millones de dólares, cierta cantidad de bienes, ¿no? Chile ha importado 20.000. Brasil o Argentina ha importado 220.000, 130.000 millones de dólares. O sea, esa comparación tiene que hacerse con datos lo más exactos posibles y además obtenidos de manera idéntica. Y el acuerdo de valoración permite que se pueda obtener datos lo más idénticos posibles de un país al otro, porque aplicamos los mismos procedimientos. Eso también es muy, muy, muy útil. Hay algunas distorsiones que lo puede hacer cada país, pero es una cuestión aparte de ellos. Pero al aplicar el mismo método en todos los países, se reduce esa manipulación de datos. El valor en aduanas y su importancia. Su importancia procede porque permite determinar sobre las importaciones qué mercancía están trayendo, qué datos están presentando y además si están acordes al método de valoración que aplica cada país y a las reglas de juego que ha establecido. ¿Ya? Eso es muy importante con este lado. Los documentos más relevantes vienen establecidos por lo siguiente: factura, lista de empaque, documento de seguro, documento de transporte y el contrato. Y es aquí donde hay muchos problemas con el contrato. ¿Ya? Bueno, no sé si hay un abogado entre nosotros, pero hay una división enorme entre las reglas de juego que hay en dos grandes grupos de países, ¿no? Por un lado están los países que aplican la jurisprudencia, por otro lado están los países que aplicamos el código, como en Bolivia. Y eso genera que los contratos difieran un poco de uno al otro. Y es ahí donde tenemos algunos problemas. Cuando se analiza un contrato emitido desde los Estados Unidos, hay muchos problemas al objeto de interpretar y además de que la aduana acepte que este contrato cubre la transacción según los criterios de valoración que ellos consideren. Por lo demás, casi todos los documentos son los mismos, bueno, son similares a nivel internacional. La factura es importante porque refleja el pago total por la mercancía importada, ¿ya? Independientemente de la forma, sea directa o indirecta, la factura viene a ser un resumen de lo que es el contrato, un resumen de toda la negociación, un resumen acorde a las reglas de cada uno de los países, ¿ya? Las facturas que se traen para importar una mercancía en Bolivia tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y estos requisitos tienen que cumplirse sí o sí. Si alguno de esos datos falta, la aduana puede pedir que se presenten más descargos. Si no puede subsanar la falta de esa documentación, de ese dato en la factura, se anula la factura, no se acepta la factura. Por tanto, la aduana no acepta el primer método de valoración. Inmediatamente, ¿qué hace la aduana cuando no acepta los documentos? Se va a su base de datos. Es ahí donde ustedes tienen los problemas con importadores. La aduana inmediatamente busca un dato de una importación pasada para sustituir el precio que ustedes han declarado. Y una causal de rechazo de su declaración, de su precio como importador, es que la factura le falte algún dato. Y está establecido en la normativa nacional y comunitaria, o sea, las reglas de juegos de la gobernanza en comercio exterior y en valoración de poder, está establecida que debe de tener una factura. ¿Ya? Si no tiene alguno de estos, se piden más descargos. Y si no pueden los descargos subsanar alguna falta de información, se rechaza la factura y se rechaza toda la declaración. ¿Ya? Ojo, eso no quiere decir que no van a poder importar, sino que van a tener que pagar más impuestos. ¿Y debe tener una factura comercial? Pues lo más importante: número y fecha, lugar de expedición, dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, descripción de la mercancía, cantidad, precio unitario, moneda de transacción, lugar y condición de entrega según Incoterms, ya tiene que estar en los Incoterms y otros datos servicios de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Este dato de acá, el de los Incoterms, es difícil de obtener con ventas de mercancía usada, ¿no? Las facturas son nacionales, no están hechas para la exportación y es aquí nosotros tenemos problemas en la mercancía usada. Con relación a la mercancía que se compra en zonas francas, hay un problemita. Las facturas, especialmente la de Iquique, no es una factura comercial, sino que dice factura de reexpedición. Ya nomás con el título empezamos a tener problemas con esa mercancía. No dice factura comercial. No dice invoice, dice factura de reexpedición.
Entonces, hay un choque con estos documentos, con la normativa nacional. ¿Dónde encaja la denominación de factura de reexpedición? Entonces, la aduana la hace fácil. No dice factura comercial, chao. No dice invoice, chao. Manejo tu declaración de importación y listo. Ve cómo se complica simplemente el cambiecito de nombre. Ahora, tenemos el tema de los incorporados también en las facturas de reexpedición, las emitidas en Iquique y en Panamá. Eh, ¿Dónde termina la responsabilidad del vendedor? ¿Y dónde comienza la del comprador? Esas zonas francas son territorios como si fueran fuera del territorio mismo del país. Entonces, ahí también hay un choque normativo. Los incoterms es un grave problema con estas zonas, ¿ya? Con estas zonas. Compras en duty free, compras en zonas francas, compras en mercados locales. Ustedes se van a Estados Unidos, se van a España, se van a Walmart, se compran $10,000 de sopa de oferta y lo traen y chocan con la factura, ¿no? Walmart no les va a entregar una. Walmart es una cadena de supermercados gigante, una de las más grandes del mundo, que se radica en Estados Unidos, y les entrega una factura de venta local, no internacional. Y cuando lo presentan ante la aduana, que es lo único que tiene, que de verdad es lo único que van a tener, ¿no? Les va a decir, epa, ¿y el Incotrans? Y tú dices, ¿van a querer? Va a ser cierto? No sé. Yo lo compré y me entregaron ese documento. O sea, ahí hay una pelea con la aduana de explicarle cuál es el Incotrans adecuado, que sería su work, pues necesitan un experto en Incotrans que presente las debidas aclaraciones ante la aduana. Entonces, todo esto debe de cumplirse para que se pueda aceptar la factura comercial. ¿Por qué no tocó mucho los otros documentos? Los otros documentos no generan rechazo al valor de transacción. Los documentos generan modificaciones a los montos. O sea, se cambia el flete, se cambia el seguro, pero no afecta mucho a la base imponible, ¿ya? Además, estos son dados por empresas transnacionales, tienen sus propios montos y la aduana más se concentra en el precio declarado en la factura, ¿ya? Va y da su pelea en la factura. Mucho no se mete con flete y no se mete mucho con seguro. Tiene también ya una lista de precios por flete y por seguro. La misma ley de aduanas y el mismo reglamento establece que si no hay datos del transporte, no hay datos del seguro, pues tiene que agarrarse el valor FOB y obtenerse unos porcentajes, el 5 y el 2%. Así que le es muy fácil a la aduana sustituir flete y seguro. Ya, la normativa le dice, no tienes flete, no tienes seguro, nosotros vamos como aduana a buscar listas de fletes y de seguros, y si no tenemos para esos tramos, no tenemos para esta mercancía, pues aplicamos lo que dice el reglamento, te colocamos el 5 y el 2%, 5% por el transporte. Si tú has traído mercancía por $10,000, saco el 5% de eso y eso es el transporte. Si has traído mercancía por $10,000, no tienes seguro, pues toma el 2% de ese monto, FOB, encontrando FOB, y ya tengo seguro. Entonces, no hace mucho problema. Yo no me haría, tampoco, le soy sincero, porque estar buscar lista de precios de transporte, lista de precios de seguros, sería complicado y se estaría peleando constantemente. Entonces, hagas porcentajes y se acaba. La banda se concentra en el precio pagado por la mercancía. Es ahí donde le da duro, ¿ya? En esa línea, en esa línea, la aduana tiene potestades y hay una base legal enorme que los apoya, ¿ya? Una base legal enorme que los apoya. En relación al valor en aduanas, ¿ya? Estas sí o sí se van a conformar según el acuerdo de valoración. Y hay 7 en este acuerdo de valoración que ha surgido de la OMC, lo ha adaptado a la Comunidad Andina y ha generado una resolución la decisión que se llama decisión 571, para no confundirlos, ¿ya? El acuerdo de valoración es una norma supranacional. Se ha peleado por muchos años, se ha discutido por este acuerdo por muchos años y se ha establecido de que se den 6 métodos de valoración, ¿ya? 6 métodos de valoración. Este acuerdo de valoración se ha entregado a todos los países que quieran ingresar al OMC, se les ha dicho esto tienen que aplicar y en nuestro caso, como somos parte de la Comunidad Andina, se ha establecido de que la adaptación de este acuerdo lo haga la Comunidad Andina. Lo han adaptado. ¿Ya? No es una adaptación que ha hecho Bolivia, Perú, Colombia, no. Los 4 se han reunido, han dicho, bueno, este es el acuerdo de valoración, esto es lo que nos dice el OMC de cómo tenemos que establecer la base imponible para la mercancía, lo vamos a adecuar para los 4 países y vamos a sacar una norma común para todos, la decisión 571.
Es una norma supranacional dada por la Comunidad Andina y es de lo mejor, ¿no? De las mejores adaptaciones a nuestra idiosincrasia de una norma internacional. Al momento, al momento de que se establece el valor en la aduana, se sigue ciertos procesos. El primero de ellos, por parte de la aduana, es el hecho de revisar toda declaración de importación y analizar si hay algún dato que le pueda generar duda. En cuanto le genera algún tipo de duda, pues la aduana inmediatamente pide al importador, a través de la carga de prueba, que presente descargos. Los métodos principales. Licenciado Sí, Víctor Hugo, buenas noches. sí, Andrea, dime. Víctor, creo que te hablo. ¿O no? Lice, Dígame, Leo, ¿será que me puedo desconectar por motivos de estar? No puedo escuchar bien la clase, por favor. no hay ningún problema, Andrea, continúa, no hay problema, no era necesario que nos anuncies, no hay problema. Ah, está bien, gracias. ¿Por qué piensa que no estoy mintiendo? Vale, Andrea. Continúa, Garisito, muchas gracias. Continuamos. Ya, Bendiciones. listo, ya. Entonces, la aduana revisa si no hay algún dato incoherente en las declaraciones de importación. Si hay alguna, pues tiene que estar enmarcado que si le va a generar alguna duda. Después pide descargos, ¿ya? Luego va al primer método de valoración y empieza a ver si se han hecho las debidas adiciones y deducciones y los requisitos para aplicar el primer método de valoración y después va a los métodos secundarios. ¿Ya? Le da mucho énfasis a los métodos 2 al quinto y después al método de último recurso, que lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que hace la aduana específicamente. ¿Ya? La normativa de la aplicación del acuerdo de valoración se concentra en estos cuatro. Primero, que es la decisión 571, que es la adecuación del acuerdo de valoración a las normativas de cada uno de los países de la Comunidad Andina. Después está la resolución 1684, que es el reglamento, digamos, la decisión 571. Después está la resolución 1952, que es por la cual se crea y se implementa la declaración jurada de valor, y la resolución 1456, que orienta el informista en casos especiales de valoración. Tenemos, pongámoslo así, una ley y tres reglamentos. Y cada uno toca un punto en específico, ¿no? Los más importantes es la resolución 1684, que es la más amplia, y la resolución 1952, donde se establece cómo debe llenarse la declaración jurada de valor, ¿no? Esta herramienta es la más importante que tiene la aduana para efectos de control aduanero. La decisión 571 está dividida de la manera siguiente. Hay un ámbito de aplicación en el párrafo 1, en el 2 se menciona el valor, gastos de entrega, declaración, controles aduaneros, disposiciones, disposiciones finales y transitorias, ¿ya? Es así como está dividido la decisión 571. Ahora vamos a los métodos de valoración, ¿no? Que esto es lo más importante. Nos vamos a concentrar en el primer método de valoración. Voy a hacer un resumen de los 6 métodos de valoración en lo que nos queda de la clase. Y en el último vamos a ver el primer método de valoración, que es el más importante y el cual utiliza la aduana nacional, que viene a ser el sexto. Lastimosamente es el que más se aplica en estos casos. Primer método de valoración es el valor de transacción de las mercancías importadas. ¿Qué es lo que tienen que quedarse con este primer método de valoración? ¿Ya? Este primer método de valoración quiere decir que al momento de ustedes de presentar la mercancía, tienen al momento de llenar la declaración de importación, contar con ciertos documentos que les van a servir al momento de llenar, ¿ya? Factura, lista de empaque, disculpen que sea reiterativo, factura, lista de empaque, documento de transporte, seguro y otros. Estos son los documentos más importantes, ¿ya? No los cito contratos porque contratos es un descargo más que un documento importante para el primer método de valoración. Entonces, con esa información, va a la aduana a analizar si estos documentos respaldan los datos colocados en la declaración de importación. ¿Y qué datos son esos, no? Primero, el precio de la mercancía, establecido por algún Incoterms. Y en Bolivia hemos establecido que los Incoterms que se van a utilizar van a ser FOB y CIF, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los Incoterms más antiguos que hay, porque el CIF es uno de los pocos Incoterms que obliga en la operación de comercio exterior se pague por un seguro, pues son los ICOTES que más se utilizan, dado que nuestra legislación
se cobran los impuestos por el precio de la mercancía, el seguro y el flete. El CIF es el más adecuado, ¿ya? Entonces, tenemos una declaración de importación, tenemos un precio FOB, tenemos un valor CIF, y nuestros documentos tienen que cuadrar, ¿no? Tienen que cuadrar todos ellos con estos datos que nosotros hemos colocado en la declaración de importación. ¿Ya? La van a empezar a revisar, declaración de importación, valor FOB 10,000, valor FOB en la factura 10,000, valor CIF, más costo y seguro, quedamos en unos 13,000, y si los montos cuadran, empieza a hacer otro tipo de control. Salta a ver los datos de la descripción, la factura tiene estos requisitos, tiene quién ha vendido, quién ha comprado, de qué fecha, descripción de la mercancía, tiene un contents, está en español y otros datos más. Empieza a revisar y dice, bueno, está bien, perfecto, la factura sirve. La lista de empaque, empieza a revisarla, está de acuerdo a la mercancía que ha llegado, está de acuerdo a los envases, está bien los embalajes, está todo eso, bien, perfecto, acepta. Revisa el seguro, a ver, el seguro ha pagado tantos, está de acuerdo a la factura, como detalle, sí, exactamente, está en eso. Y después se va al tema del flete. Empieza a revisar el flete, empieza a ver los documentos de transporte, dice a ver cuánto se ha pagado, el contenedor es el adecuado, si ha hecho un transporte por contenedor. Es la descripción que está. La descripción tiene que ser lo más similar posible entre la factura, lista de empaque, documento de transporte y documento de seguro. Hace toda una revisión de eso comparándolo con la declaración de importación. Entonces, descripción está bien, no hay problema. El precio de la mercancía está bien, no hay problema. El precio del flete está de acuerdo en todos los documentos, no hay problema. Y la aduana en ese lado, el funcionario dice, bueno, perfecto, está todo bien. Ahora vamos a empezar a revisar el precio de la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que hace el funcionario? Empieza a analizar los datos de la descripción de la mercancía. Bueno, esta mercancía trajimos con un celular, va a empezar a analizar según las características más importantes. De un celular, la mayoría de nosotros lo sabemos, nos encanta el tema del celular y siempre peleamos por el tema de la cámara, ¿no? ¿Cuántos megapíxeles tiene? ¿Quién ha sido el fabricante? ¿Qué características tiene? Y nos vamos a quedar con el ejemplo del celular, ¿ya? Tamaño de la pantalla, duración de la batería, procesador, memoria RAM, memoria interna dura del equipo, tipo de cámara, tipo de sensores y muchas cosas más, ¿ya? Entonces, con esos datos, ¿qué hace el funcionario? Hace una revisión de importaciones pasadas. Y dice, bueno, mira, si tú has declarado $1,000 por el celular, yo he encontrado en importaciones pasadas que está en 1,000, pues no hay problema, dice el funcionario. No hay problema. Por lo menos en ese efecto comparativo no habría ningún problema. Esto es en el peor de los casos que se deben hacer. Lo que se tiene que hacer en estos casos es mucho más complejo. Para aplicar el primer método de valoración, no basta comparar el precio declarado por el importador, sino hay que empezar a ver qué requisitos se tienen que cumplir. Uno de los principales, tiene que haber venta. ¿Ya? Tiene que haber una venta. Sí o sí tiene que haber una venta. Y se complica. Tiene que haber una venta para la exportación. ¿Ya? Y ahí es donde revisamos. Y ahí hay un choque. ¿Qué pasa con la mercancía usada que compramos? Hay venta, pero es para exportación y ahí medio se complica mucho el primer método. Y hay que dar explicaciones. Muy bien. Compro mercancía en duty free. ¿Es para exportación? Ya medio también se complica. Compro mercancías en territorio nacional, compro en un supermercado en España o en Estados Unidos. ¿Esa venta ha sido para la exportación? Y ahí se complica. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Partamos primero por analizar si ha habido una venta para exportación. Y ahí medio que se tambalea el primer método en algunos casos. Y ahí corresponde directamente al importador presentar más descargos. ¿Ya? Ahora, después está el tema de los pagos. El pago que he hecho por esta mercancía es el total. Y ahí la aduana te va a decir, bueno, este es un pago total, hay un pago directo, hay un pago indirecto, y vos tienes que empezar a explicar que es el único pago que has hecho. ¿Ya? Es el único pago que has hecho. Inmediatamente también el acuerdo te dice qué casos pueden considerarse que es un pago indirecto. Si en alguno de ellos encajas, entonces hay un pago indirecto y ese monto debería de sumarse. Y luego viene otro complicadito que se llama vinculación. Si tú le has comprado a un desconocido o en todo caso que no tiene ningún tipo de relación, salvo la comercial, no hay problema. Pero imagínense en este caso. Voy a tomar como ejemplo 3M. ¿Ya? Creo que la mayoría de nosotros conocemos a esta empresa enorme que es 3M, que hace poco creo que ha cerrado su sucursal en Bolivia o la está cerrando.
Está yendo. Agarremos McDonald's, ¿ya? Agarremos McDonald's, ¿ya? No hay en Bolivia, es un ejemplo interesante. McDonald's tenía como política traer muchos de los insumos del extranjero, ¿no? Creo que el pan lo traía, o el tomate lo traía de Colombia o de Venezuela, los importaba. Le obligaba al dueño de la franquicia en Bolivia a traer de esos lugares ciertos insumos, ¿ya? Y ahí estaba el problema. Si McDonald's Colombia le vende a McDonald's Bolivia lechuga o tomate, ahí hay una venta, ahí hay una transacción o hay una simple transferencia. Entonces, las empresas vinculadas usualmente trabajan con precios de transferencia, o sea, precios de stock. Ya no se venden entre ellos, no negocian entre ellos. Me dicen, mira, yo tengo en mi almacén estos tomates, un tercero lo vendo en 1,000, pero como tú eres parte de la sociedad, no tengo que transferir costos, te lo puedo entregar en 7,000. Eso se llama vinculación y esos son los efectos que genera la vinculación. En esos casos también se aplica el primer método de valoración, se aplica el principio de venta para la exportación y ahí es donde la cosa se tambalea. Para aplicar el primer método de valoración también tiene que haber una negociación. ¿Mm? Vamos a un supermercado, compramos un pantalón. ¿Ha habido una negociación? Ha habido una negociación y pues en el fondo sí, una negociación unilateral, pues, la mía, yo decido no comprar, pero ahí empieza el tema de la pelea. Si las compras en supermercados en el extranjero han surgido una negociación y peor, una negociación internacional, pues esos requisitos son los que es eso lo que tendría que hacer el funcionario de aduanas, aplicar el primer método, pero lastimosamente, ¿qué es lo que hacen? Se van a solamente comparar el precio. Es muy exquisito la aplicación del primer método, pero si ustedes tienen los documentos según las reglas usuales de comercio exterior, no van a tener problemas. Y es ahí donde tenemos que pelear en aplicar. Ahora vámonos a los métodos secundarios. Digamos, que más adelante vamos a ver las causas de rechazo del primer método de valoración, más puntualmente, la aduana no acepta nuestros documentos presentados, no acepta nuestro valor declarado en la declaración de importación. Inmediatamente aplica los métodos secundarios. Y en estos ya no tenemos participación los importadores. No los tenemos, porque se basa en herramientas internas de la aduana. El segundo método de valoración. No aceptan el primer método de valoración por cualquier cosa. Digamos que nuestra mercancía importada no cumple el principio de venta. Nos han regalado un automóvil. ¿Ya? Y ahí no hay venta, no hay negociación. Un regalo no es una venta. No hay un fondo de ganancial. No hay una renuncia a dinero y no hay una renuncia de un automóvil. No. Alguien ha renunciado a un automóvil y yo no he entregado nada en contraparte. Pues ahí no se aplica el acuerdo de valor, el primer método de valoración, porque no ha habido venta. Regalos, muestras, concesiones, no hay venta, así que no se aplica. Entre la aduana dice, no voy a aplicar el primer método, voy a aplicar el segundo. Y el segundo, ¿qué engloba aplicar el segundo método de valoración? La aduana va a buscar en su base de datos importaciones pasadas de mercancía idéntica. ¿Qué quiere decir mercancía idéntica? Que alguien haya importado el mismo automóvil, si se puede, el mismo color, mismas características, misma cilindrada, misma marca, mismo subtipo, misma tracción, mismo combustible, eh, lo más idéntico posible. ¿Ya? Hasta el color podría decirse que tiene que cumplir. Busca en su base de datos y dice, bueno, sí, he encontrado un vehículo con idénticas características y ese lo han importado con valor de FOB 15,000. O sea, agarra ese valor FOB 15,000 y lo sustituye en tu declaración de importación. Si tú has declarado 10,000, lo sustituye. Coloca en vez de 10, 15,000 y hace correr un recálculo de impuestos y dices lo que tienes que pagar. ¿Ya? Bien, como nosotros hemos recibido un regalo, no hemos comprado esa mercancía, no nos queda otra más que aceptar. ¿Ya? La aduana no encuentra una mercancía idéntica en su base de datos, pues busca una mercancía similar. Y en la similar, que viene a ser el tercer método de valoración, solo tiene que cumplir un pequeño requisito, que la mercancía tiene que ser intercambiable. ¿Ah? Siempre hacía esta pregunta a la gente. Le decía, no sé, José, buenas noches. ¿Estás ahí, José? José Antonio. Es de Argentina, Gary. Hola, Ahí está. Ah, sí, José, perdón. sí, Vale, vale, vale. el,
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas Estaba noches. tomando apunte. Ya, listo. No, sí, sí, José, bueno, te tomo, ¿Cómo le va? Un gusto. muy bien, igualmente, un gusto, José. Te quería preguntar lo siguiente, vamos a darnos este ejemplo, ya tú tienes un Toyota, un RAV4, modelo 2023, y yo tengo un Nissan X-Trail 2023, ¿ya? Y te propongo intercambiar los vehículos, ambos son 0 kilómetros. ¿Tú aceptarías que te entregue un Nissan y aceptarías tú entregarme un Toyota? No, la verdad que no. No, muy bien, perfecto, listo. Esa es la respuesta. Siempre hago lo mismo y nadie me intercambia un Toyota por un Nissan, pero todos quieren entregar un Nissan por un Toyota. Entonces, estos vehículos cumplen la misma función. Es transporte de personas, misma cilindrada, misma tracción. Los motores podían variar, 2000, 2100, pero son SUV, o como llamamos en Bolivia, son vagonetas, pero si no pueden intercambiarse, no encajan como similares. Así que no puedo utilizar el precio de una Nissan X-Trail para sustituir el precio de una vagoneta Toyota. Ese requisito obliga el tercer método de valoración a la aduana a buscar precios de importaciones pasadas, ¿no? El cuarto método de valoración, que es el del valor deductivo, es de la siguiente manera. La aduana no encuentra importaciones pasadas de mercancía idéntica o similar, se va al mercado nacional, ¿ya? Busca en los mercados de toda Bolivia, en La Paz 16 de julio, en Cochabamba La Cancha, en Santa Cruz La Cuchilla, busca un vehículo idéntico o similar, un SAT 4 color verde, y le pregunta cuándo está 35.000. Muy bien, la aduana agarra ese monto y empieza a deducir hasta llegar a un precio FOB. Eso es el deductivo y eso requiere mucho conocimiento. Víctor, creo que ya falta 1 minuto y medio, ¿no? Para que se corte. Sí, querido Gary. Ya para la siguiente, por favor, continuamos con el cuarto método de valoración. Bueno, con algunos comentarios más ya en la última sección para que José Antonio también nos dé su opinión acerca de cómo se ve valoración en Argentina, pero tomando en cuenta que, bueno, la normativa internacional, supranacional es para todos, obviamente adecuando cada una de las normativas a la idiosincrasia de cada país, creo que va a ser parecida, ¿no? Vamos a hablar de un método similar de valoración en Argentina y Bolivia. 3 minutos, por favor, y volvemos 3 minutitos y nos volvemos a conectar, tal vez para acabar. Si no, no hay problema, continuamos hasta que se finalice el taller. De todos modos, se está grabando. 3 minutos y continuamos. Gracias, Gary. Bueno.